Xeon. Parece que esta palabra va ligada últimamente a PC chino. Y es que desde hace un tiempo parece como si se hubieran puesto de moda estos procesadores como una opción de tener un PC decente o un PC gaming. Pero, ¿hasta qué punto es cierto todo esto? Hablemos un poquito de estos procesadores. Técnicamente estos procesadores están diseñados para usos de servidor y estaciones de trabajo para empresas. ¿Y esto qué significa exactamente? Bueno, pues estos procesadores están diseñados para crear altísimas cargas paralelas de trabajo. Por cargas paralelas de trabajo entendemos algo muy diferente a lo que suele hacer un usuario en una casa. Es decir, nosotros encendemos el ordenador y entramos en YouTube, o jugamos a un juego, o estamos haciendo una edición de un vídeo, o en fin, suele ser una tarea. Sí que es verdad que podéis tener música, podéis tener otra cosa de fondo, pero hablamos de 3 tareas. Pero en este caso, cuando hablamos de altas cargas paralelas de trabajo, hablamos de decenas, centenas o miles de solicitudes de procesos que van a ese procesador. Para que os hagáis una idea, visualizar una página web. Cuando vosotros navegáis a través de la página web, sois una persona, pero normalmente no estáis solos en esa página. Habrá decenas o centenas de miles de personas a la vez navegando en esa página. A eso es a lo que nos referimos cuando hablamos de cargas paralelas de trabajo. De hecho, una de las ventajas que traen estos procesadores es la capacidad de montarse en placas en las que no va instalado un único procesador, sino que van instalados 2 o más procesadores, aumentando de esta manera la capacidad de procesamiento de todo ese equipo o servidor. Sin embargo, si hay algo de lo que carecen estos procesadores es de frecuencias altas de trabajo. Y el motivo es lo que hemos dicho antes, están diseñados para soportar altas cargas paralelas de trabajo en lugar de una única o unas poquitas cargas, pero a una gran velocidad. Y debido a esto, las frecuencias y el rendimiento mononúcleo de estos procesadores suele ser notablemente inferior a la de sus hermanos, los procesadores de escritorio estándar que tenemos la gran mayoría en nuestras casas. Estos procesadores Intel de la gama Xeon además suelen traer ciertas tecnologías que no están disponibles en las versiones de escritorio. Tecnologías como el soporte para memorias ECC. ECC son las siglas de Error Correction Code o código de corrección de errores, que básicamente es una manera para evitar la corrupción de datos en la memoria RAM. Algo que para vosotros o para mí puede, entre comillas, no ser un problema porque, bueno, estáis trabajando, estáis viendo un vídeo, estáis jugando y la RAM da un problema, tenéis una bajada de rendimiento, incluso se os queda colgado el ordenador, no pasa nada, encendéis el equipo y listo. Pero imaginaros esto en una empresa, imaginaros que en una empresa grande, se les cuelga el servidor, que es su principal herramienta de trabajo. Hablaríamos de que aunque se caiga durante unos minutos, puede suponer una gran cantidad de problemas y o pérdida de dinero para esa empresa. Debido a ello es el motivo por los que esta tecnología es tan importante para estos usos. Bueno, entonces ya sabemos un poquito sobre estos procesadores. Ahora vamos a ver qué modelos son los que yo creo que deberíamos comprar. Si buscamos Xeon en AliExpress, que yo creo que es la plataforma principal en la que todos conocemos o habéis o hemos comprado estos procesadores, veréis que hay muchísimos modelos. De hecho, una de las cosas a tener en cuenta es que no están los modelos normales de mercado, sino que además también existen los modelos llamados OEM. Estos modelos, digamos que son unas versiones tocadas que se venden directamente a un distribuidor. Esto os lo explico porque es posible, y de hecho uno de los modelos que os voy a recomendar es uno de estos, que vosotros os pongáis a buscar algún modelo que veáis en el Express, tanteando, mirando la diferencia de unos modelos a otros, y cuando escribáis el modelo en Google no os aparezca la página de Intel. De hecho, aunque busquéis el modelo íntegramente en la página de Intel, vais a ver que no aparece. Y el motivo no es nada más ni nada menos que este. Como son procesadores que no salen a mercado, la información como tal no aparece en la página de Intel. Y esto no es que sea algo malo, simplemente es algo que debéis de tener en cuenta y no os asustéis a la hora de cuando busquéis un procesador y no lo veáis y digáis, uy, esto es un timo, este no existe. No, existen, pero que sepáis que son procesadores OEM. Y además de estas dos versiones, digamos, de procesadores, habría una tercera, la cual yo realmente no os recomiendo, que serían las muestras de ingeniería o ES. ES son las siglas de Engineering Sample, que es muestra de ingeniería en inglés. Para que nos entendamos, estos procesadores vendrían a ser versiones beta enviado a beta testers para ver sus pruebas de rendimientos, voltajes, etcétera.
Así que estas versiones digamos que no son versiones finales, de hecho las frecuencias de una versión de muestra de ingeniería respecto de su versión final es posible que cambien, es posible que estén ligeramente por debajo. Pero básicamente el motivo por el que yo no os lo recomendaría es porque son versiones que van a estar bastante más toqueteada, digamos. En lugar de un uso estándar, habrán tenido un uso un poquito más exhaustivo, con toqueteo de frecuencias, voltajes, etcétera, etcétera. Y bueno, yo personalmente, a menos que la diferencia de precio sea abismal, yo no os lo suelo recomendar. Así que ya tras saber todo esto y haber investigado durante varios días los modelos que hay a la venta y un poquito cómo está el mercado, he llegado a la conclusión de cuáles son los mejores procesadores en calidad-precio que podríamos comprar en AliExpress. Los Xeon de la familia Haswell de 22 nanómetros del año 2014. La manera de identificar estos modelos es que dentro del modelo del procesador, por ejemplo E5 2620, vais a ver que al final pone V1, V2, V3. Y eso no es que sea una revisión como en las placas base. Esos son diferentes modelos de diferentes años, que son procesadores en muchos casos totalmente diferentes. En este caso, la familia que estamos buscando, esta familia Haswell de 2014, tendría el código V3 al final. El motivo por el que os recomiendo estos procesadores y no, por ejemplo, uno de las familias V2 o V4 es que la diferencia entre la V3 y la V2 es inapreciable, realmente tienen casi el mismo precio y el rendimiento, bueno, hablamos de un procesador que es un año más nuevo y el rendimiento es, bueno, pues tiene ese 10, 15, 20% de mejora de rendimiento respecto del año anterior. Y por el lado opuesto, el motivo por lo que no recomiendo la serie V4 es porque son muy caros. Y realmente en este caso no compensa la inversión de dinero, yo creo personalmente, del paso de estos V3 al V4. Por lo que digamos que con esta serie V3 tenemos ese sweet spot, ese término medio en calidad-precio a la hora de rendimiento. Dentro de esta familia V3, yo personalmente os recomiendo solo dos modelos. En la versión básica tendríamos el E5 2620V3, un procesador de 6 núcleos, 12 hilos con frecuencia base de 2,4 GHz y turbo de hasta 3,2 GHz. Esta versión, que es realmente económica, yo os la recomendaría a todos aquellos que tengáis un presupuesto realmente limitado y que solo busquéis jugar con el ordenador, que no queráis hacer tareas paralelas como streaming o grabación, etcétera, etcétera, porque pese a que, bueno, tenemos bastantes núcleos, vamos a perder un poquito de rendimiento en los juegos y hablamos de una versión realmente económica. Por lo tanto, si quisiéramos hacer un poquito de un trabajo más serio de usos paralelos más grandes, iríamos al segundo procesador. Este segundo procesador sería el E5 2678V3. Y este es uno de esos procesadores OEM que hemos hablado antes, que digamos que vendría a ser el hermano gemelo pequeño del 2680V3. En este caso tendríamos un procesador de 12 núcleos y 24 hilos con frecuencia base de 2,5 GHz y turbo no especificado, pero que rondará entre los 3,1 y los 3,4 GHz. De hecho, toda esta información os la especificaré más adelante en el próximo vídeo una vez que reciba este modelo, porque sí, me lo he comprado para pasarlo por la máquina y enseñároslo a todo más a fondo y daros un veredicto más físico y más real sobre estos modelos. Y aquí puede que haya alguno que le salte la duda y me preguntéis, bueno, es que he visto en un vídeo, bueno, pasas de 6 núcleos a 12 núcleos, ¿y qué pasa entre medios? He visto la versión de 8 núcleos en este vídeo y se supone que va muy bien. Y sí, es cierto, el 8 núcleos funciona muy bien. El motivo por el que no os recomiendo es porque el precio del 8 núcleos al 12 núcleos no hay una gran diferencia monetaria. Y sin embargo hay una gran diferencia de rendimientos, hablamos de un 50% más de núcleos, por lo que realmente es o utilizamos la vertiente económica del 6 núcleos o nos vamos a la buena versión del 12 núcleos. Así que bueno, digamos que ya tendríamos la elección del procesador. Vamos con la placa base. El chipset principal para esta familia de procesadores es el X99 y vais a ver cuando compráis estas placas o lotes de procesador y micro que las placas se especifican en el producto como que son nuevas. Y esto es cierto, pero no. Y os voy a explicar el porqué. La placa base a casi completo están fabricadas en estas empresas chinas y sí, en sí la placa base es nueva, pero el chipset no lo es.
los chipsets vienen reciclados de las placas de servidor donde digamos que han comprado estos procesadores. Estos procesadores que veis que todos son de segunda mano, imaginaos que vienen de una empresa que tiene 200 servidores y cada 5 años cambian los servidores para actualizar. Esos servidores pasan al mercado de segunda mano que, bueno, tanto ha crecido en China en este caso, y luego digamos que estas empresas que hacen estas placas cogen los chipsets de esos servidores y digamos que los trasplantan a estas placas con tamaños y formatos estándar de ordenadores de escritorio. Así que ya partiendo de esta doble verdad o doble mentira de que las placas son nuevas, sí pero no, otra de las cosas que tengo que mencionaros, de la cual no hay mucha información porque esto no es como entrar a la página de Asus y ver información sobre una placa, vais a encontrar que estas marcas hay algunas que ni siquiera tienen página web o está absolutamente en chino y el acceso a información no es nada fácil. Pero de esto me enteré a la hora de hablar con una de las tiendas de AliExpress y es que aunque en todas las placas os pongan que el chipset es X99, vais a ver que en las placas más económicas hay muchas de ellas que traen, digamos, una versión inferior. Es una versión de la serie B, digamos. El motivo por el que os comento esto es que la restricción dentro de la BIOS, supuestamente de estas placas, va a ser aún mayor y a la hora de configurar ciertas frecuencias de la memoria RAM o del procesador, incluso a la hora de con tweaking y software de terceros, no sería posible o quizás nos diera más problemas. Esto os lo digo como información para que lo sepáis, de bueno, si os adentráis a la hora de comprar esto, podéis llegar a preguntar a la tienda y, bueno, en inglés, y a lo mejor probar suerte, a lo mejor os dicen, mira, sí, esta placa es tal o esta no. En cuanto a placas, hay muchísimos modelos. Y dado lo que hemos dicho antes, la falta de información hace un poquito complicado a la hora de recomendar unos sobre otros. Lo que sí os puedo recomendar es una cosa sobre estas placas. Estos procesadores soportan memorias tanto DDR3 como DDR4. Por lo que si vais a comprar uno de estos equipos, yo personalmente os recomiendo que lo hagáis con una placa que soporte DDR4. Y no es por nada, pero a lo mejor lo compráis hoy con 8 o 16 GB, pero pasa un año, el equipo sigue yendo muy bien, cumple su requisito, pero por algún motivo queréis ampliar. Si tenéis memoria DDR3, os va a costar mucho más y probablemente sea notablemente más caro que si compráis una placa con memoria DDR4, que es el estándar a día de hoy, aunque digamos que el DDR5 está a la vuelta de la esquina, pero bueno, seguimos teniendo este formato DDR4 y os va a facilitar un poquito más la vida con vistas a futuro. Otro de los aspectos también que os digo a la hora de comprar estos equipos y siguiendo con la memoria RAM es si compráis un lote en el que la memoria RAM sea ECC, ya lo hemos hablado antes, esta memoria de servidor, que sepáis que no puede estar instalada memoria ECC y memoria que no es ECC simultáneamente en el equipo. Por lo que si compráis un lote con memoria ECC y queréis ampliar, debéis ampliar con memoria ECC, de lo contrario no os lo va a reconocer y, bueno, básicamente estáis tirando el dinero. Esto de nuevo es importante con vistas al futuro en el caso de que quisiéramos ampliar la RAM. De nuevo es mucho más sencillo comprar memoria estándar para un usuario final que comprar memoria ECC, que bueno, sí que la podéis encontrar en muchas páginas web, pero de manera menos frecuente. Y por último, y siguiendo hablando con la RAM, que sepáis que estos procesadores soportan Quad Channel con la memoria, a diferente de las versiones de escritorio que solo soportan Dual Channel. Así que si instalamos 4 módulos o más en el equipo, vamos a poder disfrutar de esta tecnología. Y tras hablar todo esto de la RAM, por lo general, placa y micro lo vais a comprar en AliExpress, pero la memoria RAM la podéis comprar en España. No sé cuál será la compatibilidad de estas placas. Quiero pensar, y os lo demostraré en los próximos vídeos, que la compatibilidad con las memorias RAM al ser Intel va a ser bastante alta. Por lo que si compráis el 95% de las marcas en cualquier tienda de España o de vuestro país, va a ser compatible con la placa. En general, a modo consejo, yo os diría que cuando vayáis a comprar estos ordenadores, estas placas micros y quizás memoria RAM, lo hagáis a modo lote en AliExpress. Vais a ver que hay tiendas dentro de AliExpress que os venden lote de procesador y placa o procesador, placa y memoria RAM. Hay algunos que os pueden venir hasta con lotes de gráficas, disipadores, etcétera, etcétera. Pero eso es secundario, yo creo. Lo importante, digamos, que es lo que no tenemos en el mercado nacional, digamos a mano, que es la venta de estos procesadores de segunda mano, es eso, es el procesador y esas placas manufacturadas chinas. Por lo demás, lo podéis echar cuentas en vuestro propio país, en tiendas de segunda mano o en tiendas nuevas si queréis, por ejemplo, ya compraros vuestra tarjeta gráfica, etcétera, etcétera.
Así que el motivo por el que os digo que os compréis todo el lote en la misma tienda y no compréis para ahorraros 10 euros o 15 euros el procesador en un lado y la placa aquí porque está 5 euros más barata es para ahorraros posibles problemas. Visualizar que, por ejemplo, aquí en España os montáis un ordenador y compráis placa en una tienda, micro en Coolmod, memoria en PC Componentes, tal, en Izar Micro, tal, y cogéis, montáis el ordenador y pasa un mes y hay algo que da un error. Para poder tramitar el RMA, es decir, el servicio de garantía de ese producto, primero tenéis que estar 100% seguros de cuál es el problema. Dado que habéis comprado varias piezas en diferentes tiendas, tenéis que averiguar realmente dónde estaría el problema para tramitar ese servicio con esa tienda. Este proceso puede ser un poquito quebradero de cabeza en función de lo bueno o malo que sea el servicio postventa de las tiendas. Hay tiendas que tienen un gran servicio postventa y hay otras tiendas que, bueno, no es tan fácil ponerse en contacto con ellas. Y eso es dentro de vuestro propio país. Ahora extrapolad todo esto a China. Hablamos de miles de kilómetros de distancia, hablamos de otro idioma por el que muchas veces a lo mejor os tenéis que poner en contacto a través de un traductor o en inglés. Esto hace que a la hora de que se presentase un problema, si se presentan, el proceso de tramitar todo esto pudiese llegar a ser una pesadilla o que ni siquiera llegase a existir. Comprando placa y micro en la misma tienda, yo creo que nos aseguramos más a fondo de que ambas versiones son compatibles, de que ambas versiones es muy probable que funcionen, etcétera, etcétera. También, por descontado, fijaros que la tienda tenga una valoración positiva en la gran mayoría de sus ventas. Y a modo de conclusión de este vídeo, y es el motivo principal por el que quise haceros este vídeo, es referente a esta cantidad masiva de vídeos que se ven tanto en YouTube como en TikTok, en Instagram, etcétera, etcétera, de PC Gaming por 150 euros, Fortnite 6500 FPS en este equipo de 250 euros. Ya sabéis por dónde voy, ¿no? Y es que os digo que siempre tengáis mucho cuidado con estas soluciones de ordenadores baratos. El motivo por el que os digo esto es que son bombas de relojería, en el sentido de que sí, hoy funcionan muy bien, pero cuando abaratamos tanto el coste de los componentes, por algún lado falla. Y el motivo principal que me alarman de estos equipos es la fuente de alimentación. Estos procesadores SEO consumen bastante corriente, bastante electricidad. Y no solo esto, hay equipos que, pese a que sean baratos, llevan gráficas decentes montadas. Llevan, por ejemplo, como esta RX 580, que se encuentran a muy buen precio en el mercado de AliExpress, o que la podéis encontrar de segunda mano en vuestro propio país, y tienen un consumo bastante elevado. Y sin embargo lo veo con fuentes de 25-30 euros. Cosas como esta clase de mezclas hacen de las que muchas veces uno se quiera tirar de los pelos. Y esta información es algo que os lo he reiterado en muchos vídeos, lo digo hoy y os lo seguiré diciendo siempre: no escatimemos con los componentes del equipo y mucho menos aún con la fuente de alimentación. La fuente de alimentación es ese componente que está totalmente infravalorado porque como técnicamente no afecta al rendimiento del equipo es donde la gente más tiende a ahorrarse. Pero no nos damos cuenta de que la fuente, además de ser de los componentes más importantes del equipo, os garantizo que es el componente que más tiempo os va a durar. Porque si tenéis una fuente de calidad con una potencia suficiente, creedme que os va a durar 5, 8, 10 años. Y vuestro procesador, vuestra placa, vuestro disco duro, ¿es probable? No, os lo digo que seguramente no os dure tanto. Por ello, una buena fuente es importante, porque en lugar de hacer una mala compra y al poco tiempo tener que cambiarla porque se nos queda corta, porque el equipo se nos apaga o porque, espero que no, pero os hayáis cargado algo por montar una fuente de mala calidad y hayamos quemado la gráfica, hayamos quemado la placa base, etcétera, etcétera. Muchas cosas de esas han pasado, pasan y seguirán pasando por culpa de las fuentes malas. Así que, pese a que muchas veces veáis contenido en el que se vean un rendimiento brutal por un precio ridículo, tened cuidado siempre. Cotejar, como siempre os digo, no me tenéis que creer a mí, no tenéis que creer a nadie. Cotejar la información con segundos, con terceras, buscar diversas opiniones en foros, a través de otros youtubers, etcétera, etcétera, e intentar llegar a una conclusión más unánime. Yo estoy seguro de que a cualquier persona que conozca el mundo de la informática y de la tecnología os va a decir algo bastante parecido a lo que os digo yo. Así que sin más, hasta aquí llego con la chapa de los SEO ni el coñazo que os he dado con las fuentes de alimentación.
Por aquí arriba, como siempre, os dejo mis redes sociales en las que, bueno, hay temporadas en las que a lo mejor estoy menos inactivo, pero os invito a que os paséis por allí, a que me sigáis, os invito a que os paséis por la comunidad de Discord, en la que poquito a poco somos más cada día, y poquito más que contaros. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, darle a me gusta, suscribiros para más contenido del estilo y nada más. Espero que paséis un buen día. ¡Hasta luego!